No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo. La reforma que proponemos salvaguarda las facultades del Poder Reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. En una primera ronda tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández para presentar a nombre propio y de un servidor, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna del Grupo Parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un último párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hasta por 5 minutos. Con su permiso, ciudadano presidente. La presente reforma por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105 y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el Poder Reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por todos, por nosotras y nosotros. En las últimas horas, el senador Adán Augusto López presentó ante el Pleno una reforma constitucional trascendental que busca redefinir el marco de actuación del Poder Judicial en relación con los cambios a la Constitución mexicana. Esta iniciativa, según el senador, se centra en proteger la voluntad soberana del pueblo de México y en reafirmar que las reformas constitucionales tienen un rango superior y por tanto deben ser respetadas y aplicadas sin ningún tipo de cuestionamiento o control jurisdiccional. La reforma propuesta abarca varios artículos de la Constitución, todos dirigidos a fortalecer el papel del Poder Legislativo y a delimitar las facultades del Poder Judicial. Entre sus objetivos destaca que las reformas constitucionales sean vistas como un acto de voluntad soberana de la nación, cuya deliberación ha sido amplia y que han surgido de un consenso democrático. Así como esta reforma, se plantea que ningún tribunal puede intervenir o modificar el contenido de las reformas constitucionales, pues se considera que estas representan la máxima expresión de la voluntad popular. En concreto, el senador Adán Augusto López establece que los cambios constitucionales no son equiparables a las leyes ordinarias, sino que constituyen un nivel superior dentro del sistema normativo del país. Por lo tanto, esta propuesta dejaría claro que el Poder Judicial no tendría competencia para invalidar o suspender la reforma que el Congreso apruebe a través del procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, ninguna autoridad judicial tendría la posibilidad de revisar, bloquear o modificar las disposiciones que hayan sido ratificadas en el proceso legislativo y electoral correspondiente. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial. En consecuencia, la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a cualquier acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta la actuación de todas las autoridades del Estado. En esa lógica, el Poder Judicial de la Federación
tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución General, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley, porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Entre los aspectos claves de esta iniciativa se encuentran las reformas a varios artículos para excluir expresamente las modificaciones constitucionales de los procesos de control, tales como el juicio de amparo y otros recursos. Con esta medida se intenta establecer un blindaje que impida que los jueces puedan anular las reformas a la Constitución, destacando que estas no deban ser objeto de ningún juicio que pretenda revisar su validez. Así, el Poder Judicial tendría una función específica de interpretación y aplicación de la Constitución, pero no de alteración. Esta propuesta también plantea que los derechos humanos y sus interpretaciones se lleven a cabo conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, pero sin que se permita a ninguna autoridad judicial aplicar un control de convencionalidad que contravenga el texto constitucional. De esta forma se busca asegurar que la interpretación de los derechos humanos sea congruente con la Constitución sin abrir espacio para una revisión que pueda limitar el alcance de los cambios constitucionales. El senador Adán Augusto subraya en el diseño de la Constitución mexicana que las reformas no son equiparables a actos legislativos comunes, ya que son productos de un proceso deliberativo amplio que involucra una voluntad política colectiva revestida de legitimidad democrática. Para él, cualquier intento de frenar estos cambios desde el ámbito judicial se considera una interferencia con la voluntad del poder soberano que representa al pueblo de México. Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, lo que compone el bloque de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Así, las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 136 constitucional se encuentra su propia garantía. Por todo lo anterior, la reforma que proponemos salvaguarda las facultades del poder reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Procedo a leer el articulado. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo
contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. A lo largo de su intervención, enfatizó que los preceptos constitucionales no deben ser sometidos a ningún tipo de control judicial ni amparo, ya que se sitúan en la cúspide del orden normativo mexicano y como tal están fuera del alcance de la revisión de cualquier órgano judicial. Además, el senador destacó que el Poder Judicial tiene el deber de respetar y aplicar la Constitución, pero no de cuestionarla ni de modificarla. El decreto también incluye disposiciones transitorias para aclarar que a partir de su entrada en vigor, las normas anteriores que contravengan esta reforma quedarán derogadas. Los juicios o recursos en trámite que cuestionen la validez de reformas constitucionales también serían sobreseídos, eliminando cualquier controversia judicial en torno a estos actos del Congreso. Finalmente, se establece que para interpretar y aplicar esta reforma, los órganos del Estado deberían seguir de manera estricta su literalidad, prohibiendo cualquier interpretación que intente anular o suspender sus efectos. En otras palabras, los términos de la reforma son inmodificables y no estarán sujetos a reinterpretaciones que puedan disminuir su impacto. Y bueno amigos, en conclusión, esta reforma propuesta por el senador Adán Augusto López redefine el equilibrio entre los poderes en México, buscando consolidar el poder legislativo como la máxima expresión de la voluntad del pueblo, mientras se establece límites claros para el poder judicial. La iniciativa ha generado reacciones diversas entre los legisladores, quienes deberán discutir y decidir sobre el alcance de esta modificación constitucional que sin duda tendrá un impacto en la manera en que se interpretan y aplican las leyes fundamentales de nuestro país.